Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan, es un privilegio y un gusto saludarles en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando con el eslogan de este maravilloso libro del Éxodo, Jehová camina con su pueblo, 11ª semana. La construcción y dedicación del tabernáculo. El pueblo obedece a Dios. El tema que hoy nos va a ocupar, amados hermanos, es el tabernáculo, una ilustración de la vida del creyente. Dios guió a su pueblo, los 7 pasos esenciales de la vida y el caminar del creyente. Pero antes de iniciar, mis amados hermanos, esta reflexión, les invito a que me acompañen a orar a nuestro Dios para poner en manos esta reflexión. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios nuestro mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acudimos ante tu presencia, Señor, en esta mañana, para pedirte, primeramente, ofreciendo una gratitud por la vida que tú nos das y nos concedes el día de hoy. El que nos permitas ver los rostros de nuestros familiares y poder gozarnos en esta mañana al escuchar tu palabra. Gracias, Padre Santo, por este gran favor que nos das. Pero también te quiero pedir, Señor, que esta palabra que va a ser vertida en el corazón de tus hijos haga tus frutos, Padre Celestial. Permite que ellos abran su corazón para poder estar siempre cerca de ti, conociendo cada vez más tu palabra, tus designios, tu amor, tu benevolencia que tienes para con nosotros, Señor. Bendice el Señor nuestro la palabra, bendice a mis hermanos, a cada uno de los países aquí representados, y también bendice, Padre, a los administradores de este grupo, Padre, que se esfuerzan en proveer el alimento espiritual para tu pueblo. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas, sé que estás presente en nuestras vidas, y te lo quiero pedir, suplicar en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, quiero empezar a esta reflexión leyendo con ustedes en el libro de Revelación, capítulo 3, verso 21. Si tiene usted su Biblia, búsquela, ábrala y vamos a leer juntos este verso. Dice así la palabra del Señor: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Amén. Quise empezar con este texto, mis amados hermanos, porque es el final de este libro que vamos a tener en esta reflexión. Y ha sido una experiencia maravillosa, en lo personal, el escuchar durante 77 días consecutivos la palabra del Señor de este libro. En los cuales nuestras hermanas y hermanos expositores de este grupo se prepararon y fueron inspirados por el Espíritu de Dios para enseñarnos a través de sus reflexiones cómo la palabra de nuestro Dios es verdad. Al inicio del libro del Éxodo, amados hermanos, vimos cómo se enlazan con el relato del libro del Génesis. En sus primeros 6 versos nos presentan una lista de la familia de José que llegaron a Egipto. En el verso 6 de este libro de Éxodo
nos dice que José, todos sus hermanos y toda aquella generación ya habían muerto. Pero nuestro Dios, amados hermanos, como usted sabe, es un Dios que cumple sus promesas. Notemos que da el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que su descendencia se multiplicaría y sería una gran nación. Génesis capítulo 12 y verso 7 de este libro del Éxodo. El libro del Éxodo, amados hermanos, estudiamos cómo Moisés describe la esclavitud de Israel en Egipto y la maravillosa liberación o salida que Dios le dio después de 430 años de estancia en tierra de Egipto, bajo el yugo de la esclavitud de los faraones de los egipcios, que ellos no conocían a José. Una de las palabras clave de este libro es redención, puesto que redimir significa poner en libertad. De ahí el eslogan del libro del Éxodo de estos 77 días para el grupo edificados en la palabra: Jehová camina con su pueblo. Reflexionamos también a través de su contenido, hermanos, cómo narra la liberación de Israel de Egipto para entrar en un pacto que lo relaciona con Dios. Además, nos presentaron los hechos históricos básicos acerca de los orígenes de la nación hebrea y de sus ceremonias religiosas. Vimos, amados hermanos, cómo Dios tomó de la mano a su pueblo, acompañándole de día y de noche, como dice Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En este punto, mis hermanos, el pueblo experimentó el significado de redención, guianza y protección. Dios empezó a prepararlos para que fuesen un pueblo santo, porque Él los escogió más que todos los pueblos que están sobre la tierra, un pueblo diferente, según Deuteronomio 7:6, y Jehová les dijo: seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Recordará usted, amado hermano y hermana, cómo Jehová llamó a Moisés que subiera al monte Sinaí para que recibiera la ley moral escrita por el dedo de Dios. Así también le dio leyes civiles, la ley ceremonial, ordenanzas y estatutos, según Éxodo 18:20, para que supieran el camino en que deben andar. Asimismo les dio instrucciones cómo deberían de ser construido el tabernáculo, qué tipo de materiales deberían de utilizar, tales como la madera de acacia, los metales preciosos de oro, de plata y de bronce, las telas como el lino y las pieles de animales, y las medidas del arca del pacto, la mesa de los panes, el calendario de oro y el altar de bronce. Todo eso lo vimos en el capítulo 25 al 30 y del 35 al 40. Todo esto, amados hermanos, todo esto que acabamos de nombrar, sería construido en el desierto por artesanos que Dios escogió y les proporcionó dones para realizarlo, como Bezalel, hijo de Uri, el cual dirigiría la construcción del arca del pacto, y a su ayudante a Oliab, hijo de Asimac. Esto lo vimos en el capítulo 31, versos del 1 al 6. A través de estas maravillosas reflexiones, aprendimos la simbología de cada uno de los materiales utilizados y el significado del tabernáculo, del arca de la alianza, el altar de bronce, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición. Amén de otras cosas. Amados hermanos del grupo edificados en la palabra y amigos que nos escuchan, el día de hoy vamos a reflexionar sobre el tabernáculo, una ilustración de la vida del creyente. Hermanos y hermanas, el tabernáculo fue construido conforme Dios lo ordenó a los israelitas en el desierto. Éxodo 25 del 8 al 9. Era una especie de tienda rectangular que, incluyendo el atrio,
Medía unos 45 metros de longitud por casi 23 metros de ancho. El tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y es importante mencionar que cuando Dios da las instrucciones del diseño del tabernáculo, estos iban de adentro hacia afuera. Dios empezó a describir el arca, luego el lugar donde habitaba su propia presencia y terminó con el altar del holocausto. Esto quiere decir que Dios comienza su obra en ti, amado hermano, y en mí como su tabernáculo de dentro hacia afuera. Esta parte es importante, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta y no lo olvidemos. Nuestro corazón debe de cambiar desde adentro. Si tú y yo empezamos a cambiar ese corazón, entonces empezarán los cambios externos y serán visibles para todos los que nos ven. Pero tristemente, el hombre empieza al revés, de afuera hacia adentro, mira al exterior y si le gusta, entra y empieza a caminar lentamente hacia el interior. Si llega, porque algunos llegan y se arrepienten y se salen, llegarán hasta el altar, al arca y al propiciatorio. La pregunta aquí es la siguiente, hermano. Si tú quieres cambiar tu vida, ¿por dónde tienes que empezar? ¿Tiene que ser por las cosas externas? ¿O tienes que empezar por cambiar tu manera de pensar y tu corazón? Respóndete a ti mismo, hermano. Amados hermanos, si para Israel el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos, para nosotros los cristianos el tabernáculo significa el acceso directo a la presencia de Dios y a la unión de Cristo con nosotros los creyentes. Esto es, mis hermanos, mediante la fe. La fe en creer en Jesús, el cual sacrificó su vida en la cruz derramando su sangre preciosa por usted y por mí, y por todos aquellos que lo acepten como su Salvador. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo expresó el apóstol Juan. Él nos da salvación y vida eterna. Juan 3:36. Es importante, mis hermanos, tener siempre presente en nuestro corazón las reflexiones de estas 11 semanas del estudio del libro del Éxodo, principalmente las enseñanzas del significado de los materiales utilizados para hacer el tabernáculo. No digo que lo demás no sea importante, sino para efectos de esta reflexión es esencial el acordarse de cada uno de los símbolos de los materiales utilizados, porque ahora el ser humano puede acercarse a Dios y volverse acepto a sus ojos en esa santidad que va adquiriendo en su recorrer hacia la vida eterna que Él promete. Para ello, mis amados hermanos, vamos a considerar 7 pasos esenciales de la vida y el caminar del creyente. El primer paso es la invitación de Dios para el hombre. Usted recordará, y esa es una de las cuestiones que sí estaré pronunciando, el recuerdo, amados hermanos, de lo que hemos visto durante esos 77 días. La cortina de entrada del atrio. Había una sola entrada al tabernáculo y estaba frente a la mesa de los sacrificios, cuyo propósito era invitar al hombre a entrar a la presencia de Dios, el único camino por el que una persona puede acercarse a Dios se halla atravesando la puerta del atrio. Dice Éxodo 27:16, en la entrada del atrio, habría una cortina de 20 codos, en material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra del bordador. Sus pilares y sus bases serán 4. Estas eran las instrucciones que había dado Dios. Dios invita al hombre a entrar en su presencia mediante creer en Jesucristo, su único Hijo, y deposite toda su confianza en Él,
será bendecido en la presencia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, amados hermanos. Entonces, la entrada es el símbolo de Jesús. No hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según Hechos 4:12. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él puede proclamar: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Juan 10:9. Jesús, amados hermanos, vino para enseñarnos cómo es Dios y para abrirnos el camino hacia Él. Pero tristemente, la mayoría del hombre piensa y practican cosas diferentes en su afán de buscar a Dios en otros caminos que lo conduzcan a Él, sin saber que solo hay una forma específica, el camino perfecto determinado por Dios, amados hermanos, que ninguna persona, óigalo bien, ninguna persona, amados hermanos, podrá jamás vivir con Dios si no se acerca de la forma correcta. Entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y que angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Mateo 7:13 y 14. Entonces Jesucristo es el camino correcto para acercarse a Dios, mis hermanos. Paso número 2. La reconciliación de Dios con el hombre. En el Éxodo 46 vimos: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada de la morada, el tabernáculo de reunión. Y este tenía el propósito del altar del holocausto, hermanos, que es el altar de bronce, era suplir la necesidad que el hombre tiene de hacer expiación por sus pecados y reconciliarse con Dios por medio del sacrificio de un cordero. La cruz simboliza el altar sobre que el cordero fue inmolado por los pecados del creyente. Juan, capítulo 1, verso 29, dice: He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Este altar, hermanos, simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos 9, 13, 14 lo explica de la siguiente manera: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla, rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente, hermanos. El sacrificio de Jesús obtuvo una redención eterna, hermanos. La humanidad estaba bajo el dominio y está aún todavía del dominio del pecado. Y de la misma manera que había que pagar un precio para liberar a un hombre de la condición de esclavo, así también había que pagar un precio para liberar a un hombre del dominio del pecado. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bajo el régimen del sacrificio del Antiguo Testamento, cada sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Éxodo 29:42. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se ha sentado perpetuamente a la diestra de Dios, y en virtud de esa voluntad
somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pudo quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecerlos por los pecados, un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Esto lo dijo Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 10, de 10 al 12. Y el tercer paso, mis amados hermanos, es la santificación del creyente, el lavamiento, la purificación y el perdón de pecados. La fuente de bronce tenía como propósito que los sacerdotes lavaran la sangre, el hollín y la tierra de sus manos y pies como símbolo de la limpieza que necesaria antes de entrar al lugar santo. Esto lo vimos en Éxodo 30:18, que dice: haz un lavamanos de bronce en un pedestal también de bronce y colócalo en la tienda de reunión y el altar y échale agua. Y el verso 21 de este mismo capítulo dice: las manos y los pies, para que no mueras, estas serán una ley perpetua para Aarón, sus descendientes, por todas las generaciones. El significado para nosotros, mis amados hermanos, es: Dios ha santificado al creyente, lavándolo, purificándolo y perdonando sus pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo, se preguntará usted? Mediante la palabra de Dios, mis hermanos. Sí, mis amados hermanos, la palabra de Dios declara que debemos lavarnos con la sangre de Cristo, que nos limpia del pecado. La palabra de Dios nos recuerda la necesidad que debemos ser santificados, purificados. El salmista lo dice de esta manera: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Salmo 119:9. Jesús, en su oración intercedora por sus discípulos ante el Padre, dijo ante el Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:7. Y el salmista dice en el Salmo 119:105: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Por eso, mis amados hermanos, debemos estudiar, escudriñar esa palabra de Dios para santificarnos más y estar cada día más apartados para Dios. El apóstol Santiago nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenle a la práctica. La palabra de Dios nos revela tal y como somos y cómo deberíamos ser, porque ve lo que está mal y lo que tiene que hacer uno para remediarlo, hermanos. Si no hace más que oír, se queda como está y no le ha servido de nada. Eso fue palabra de Dios, Santiago 1:22. Cuarto paso: el caminar del creyente con Dios. El libro del Éxodo, en sus capítulos 25, versos 31-32, describen las indicaciones de la elaboración del candelabro. Y ustedes ya recordarán estos versos. Solo leeré una parte. Haz un candelabro de oro, puro labrado de martillo, su base, su tallo y sus popas serán copas, cálices y flores, formarán una sola pieza. El candelabro, hermanos, debía ser colocado en la primera sección del tabernáculo, llamado el lugar santo, según Hebreos 9:2. El candelabro, mis hermanos, deberá ser atendido por Aarón y sus hijos para dar luz de día y de noche. Éxodos 27:20-21. Su propósito era alumbrar el lugar santo y mostrarle al sumo sacerdote la luz de Dios para saber cómo conocer a Dios, cómo servir a Dios y cómo caminar delante de Dios. Para el creyente, para usted y para mí, el candelabro simboliza a Jesús, porque Jesús es la misma luz de Dios que ha venido al mundo y es también la luz que da vida al mundo, hermanos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Por eso,
Jesús es la luz para todos los hombres de todos los tiempos. Dios se había hecho guía de los hebreos en el desierto por medio de una nube luminosa. De igual modo, el que sigue a Jesús no camina en tinieblas. Dice 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciemos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios, amado hermano, es quien provee la luz que arde de forma perpetua en su corazón y en el mío y desvanece la oscuridad de nuestra vida, de todo el creyente y de todo aquel que se acerque a Dios. Recuerde usted, mi amado hermano y mi amada hermana, somos hijos de luz. Dice Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Esta es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo. Caminemos en la luz, amados hermanos, porque vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Como dijo el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 27:1. Quinto paso, el alimento para el alma del creyente. La mesa de la proposición tenía como propósito que se pusiera sobre ellas el pan de la proposición delante del rostro de Dios, como una ofrenda de acción de gracias, que expresara que el ser humano depende de Dios. Servía como un recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante los 40 años que vagaron por el desierto, provisión de alimento, de su presencia y de su protección. Para usted, para mí, para el creyente de hoy, representa a Dios quien satisface el hambre espiritual del creyente. Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6:35. Si bien es cierto, mis amados hermanos, el pan sostiene la vida. Es algo que, sin lo cual, la vida física no podía proseguir. Y en el sentido espiritual de nuestra vida, mis amados hermanos, Jesucristo es la consumación de la alegoría del pan de la proposición. Él es el pan de vida que alimenta el alma del creyente, dándole gozo, satisfacción y realización por la eternidad. La mayoría o la gran mayoría del mundo pecador piensa como los judíos. Y los judíos pensaban en la época de Jesús. Decían que el maná se los había dado Moisés. Y Jesús dice, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Juan 6:32. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Así que, amados hermanos, alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu, de ese pan espiritual, mis amados hermanos, en nuestro caminar hacia la vida eterna. Lámpara es a mis pies, lumbrera es a mi camino. Y sexto paso, la intersección del creyente y su vida de oración. El altar de oro para el incienso tenía dos propósitos: ser el lugar donde se ofrecía incienso aromático para el Señor cada mañana y cada noche. Aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Y el segundo propósito era el lugar donde ascendía permanentemente incienso a la morada de Dios. Esto lo vimos en el Éxodo capítulo 30, verso 7. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. Éxodo 30, 7 y 8. Comienza sobre la tarde con el sacerdote, mis amados hermanos.
cómo se quema e intercede por el pueblo, asciende hacia el Creador. A semejanza de este acto, nuestras oraciones comienzan en el corazón del hombre, porque el Espíritu de Dios lo mueve. Así como el sacerdote intercedía por el pueblo, Jesús intercede por nosotros. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:9 y Juan 17:16. Jesús, amados hermanos, no le pedía al Padre que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mundo, que nos capacitara y equipara con el poder de la oración para vivir la vida mejor y resolver los ataques del maligno y salir victoriosos mediante la oración. La vida de oración, amados hermanos, su vida y la mía, debe ser una comunión incesante con Dios y una intersección continua ante su presencia. Con toda oración y súplica, oren todo el tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. La oración, mi amado, mi hermano y mi amada hermana, debe ser constante, todos los días. Debe ser intensa, debe ser concentrada, toda nuestra mente y todas nuestras facultades en Dios. No debe ser egoísta. Tenemos que aprender a orar por los demás, y con los demás tanto como a solas y por nosotros mismos. Haciendo esto, mis amados hermanos, nuestras oraciones subirán como olor agradable al Señor. Pidámoslo con fe, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. Primera de Juan 3:22. Y por último, amados hermanos, el último paso, la comunión del creyente con Dios. El velo interno que separaba el lugar santo del Santísimo, donde se encontraba el arca y el propiciatorio, este velo era muy elaborado y muy pesado. El arca, como usted debe de recordar, simboliza la presencia de Dios con Israel. En esa arca se guardaban las 2 tablas de piedra del decálogo descrito por el dedo de Dios. De ahí, Dios daría normas muy especiales a su pueblo. Dios moraba sobre el arca, es decir, sobre el propiciatorio. Era el estrado de sus pies, mis hermanos. El lugar donde estaba simbolizaba la misericordia de Dios. Según Éxodo 25:22 dice, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Si para Israel el arca simbolizaba la presencia de Dios, para nosotros, para usted, para mí, para todo aquel creyente que se acerca a Dios, simboliza la presencia de Dios en su corazón, en nuestros corazones. Es ahí, amados hermanos, donde vivimos esa comunión íntima con Dios, el Dios de toda gracia y de misericordia. El autor de Hebreos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Esta es la invitación, amados hermanos. Jesús, con su sacrificio voluntario de ofrecer su vida en la cruz por amor a la humanidad, para redimir al hombre pecador y justificarlo ante la presencia de Dios, tuvo sus consecuencias, hermanos. Al momento de su muerte, el velo del templo se rasgó dramáticamente, simbolizando que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados del hombre para siempre. Ahora, significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos,
tanto judíos como gentiles. Mateo 27, 50 y 51. Por último, quiero terminar con estos comentarios. Usted y yo somos privilegiados ya, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora somos salvos por fe, mis hermanos, no por méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro compromiso es seguir por ese camino abierto que nos lleva a la presencia de Dios, seguir luchando ante las adversidades y pruebas que el enemigo nos ponga, ser unos verdaderos vencedores y obtener con ello la corona de la vida eterna que Dios nos dará por ser fieles a Él. Digamos y pensemos y actuemos como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Y el último verso con el que empecé esta reflexión: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. La exhortación está hecha, amados hermanos. Sigamos en el camino que Dios nos ha trazado, y gracias a todos los que han escuchado los 77 días, las exhortaciones y reflexiones de este tema maravilloso, de este libro del Éxodo. Jehová camina con su pueblo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Se despide de usted su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.